Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. En esta ocasión empezando una nueva saga de lectura. En la sesión anterior, no es cierto, en un video introductorio explicativo que pongo en el inicio del canal, hago saber una lógica que quiero seguir y que nos ha cambiado un poco el orden de lectura. Es mi interés leer el Antiguo Testamento en el más cercano orden cronológico de eventos. El pueblo de Israel pasa una serie de eventos sociopolíticos, religiosos, etc. Pero los libros del Antiguo Testamento se mezclan. Hablamos del año, digamos, 500 a 600, y el otro habla del 800 al 900, y el siguiente libro habla del 600 al 700, y el siguiente libro habla del 400 al 500, y se mezclan un poco los tiempos, sobre todo con eventos de reyes, guerras, invasiones, y con profetas, profecías y cumplimientos de profecías. Entonces, cuando uno lee en el orden de los libros, tal como están puestos en el libro, la Biblia tradicional de Reina Valera en español que estamos leyendo, se confunde en el tiempo. Y ya nos perdemos de qué está hablando, de quién está hablando, qué es lo que ha pasado, por qué está diciendo esto, porque hay muchas enseñanzas que puedes tomarlas aisladas y son de valor personal. Pero hay muchas enseñanzas que son más comprendidas en el contexto histórico social que las promueve, que las suscita, el por qué se hablaba de eso, por qué se profetizó eso, por qué era importante eso. Hay cosas que son difíciles de entender y sobre todo si las tomamos fuera del contexto. Entonces es mi interés tener cierto contexto, ¿ok? En la explicación que publiqué, preguntamos a nuestro asistente electrónico cuál es el orden correcto para seguir una cronología. Y nos dio un orden en el que básicamente seguimos leyendo en orden, estamos en Jueces ahorita, seguimos leyendo Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, y empieza a confundirse las cosas. Dice, lee 1 Reyes hasta la mitad, y de ahí brinca hasta 1 Crónicas. Eso es lo que nos dice. Y después de 1 Crónicas, vienes y lees la segunda mitad de Reyes, y brincas a 2 Crónicas. Y luego de 2 Crónicas brincas de regreso a 2 Reyes. Y es porque hay una superposición temporal de eventos y unos registran unas cosas, otros registran otras, unos abarcan de antes a más tarde, otros abarcan de la mitad a menos tarde, en fin. Debe haber sido muy difícil compilar este libro. Así que vamos a seguir la sugerencia que nos dio el asistente electrónico y las tengo todas anotadas, así que vamos a seguir. Y nos dio una sorpresa, no solo esos libros, sino también los profetas, el bloque de los profetas, que es la última mitad del Antiguo Testamento, también es en desorden. Este profeta era de la época tal, este profeta era de otra época, no, este profeta era antes del que ya leímos, y los otros libros de canciones, salmos, proverbios, cantares, lamentaciones, todos estos libros son del profeta que se habló en este otro libro, son del profeta que se habló más allá. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más cronológico posible, a pesar que no es exacto. Y aprendimos que el libro de Job pertenece a los profetas de la época de los patriarcas. La época de los patriarcas es de la época de Noé para atrás, hasta Adán. Esa es la época de los patriarcas, cuando vivían 600 años, 700 años, 800 años las personas normalmente. Entonces, ¿por qué está puesto aquí Job? Porque su historia no tiene mucha relevancia en el contexto histórico. No tiene relación necesariamente con el profeta A, B o C que hubo en la época de los patriarcas. Este fue un personaje especial, con una historia especial, no relacionada con nadie más, pero es tan especial su historia que merece tenerla en su propia burbuja, como el libro de Job. Pero en realidad pertenece a esa época en la que habla el Génesis. Porque el Génesis habla desde Adán, habla hasta Noé, y de Noé hasta
hasta Abraham y de Abraham hasta Jacob, y ahí termina Génesis. Y a partir del final de Génesis empezamos recién con el pueblo de Jacob o el pueblo de Israel. Y todos los demás libros son de eso. Entonces Job pertenece en alguna parte dentro de Génesis. Por lo que si ya lo brincamos en el cronograma temporal, me siento responsable de leerlo. Así que los próximos 42 episodios van a ser del libro de Job, haciendo un paréntesis a la historia temporal que estamos leyendo del pueblo de Israel. ¿Okay? Hemos pasado ya 550, 600 años casi desde Moisés y Josué, y están en la época de los jueces, y ya Israel se ha vuelto cualquier cosa, idólatra, lejano de Dios, haciendo abominaciones terribles, y se están madurando para su destrucción. Ahí los hemos dejado. Ahí los dejamos con el libro de Jueces. Entonces leeremos Job ahora. Luego de Job retomaremos lo que habíamos agarrado en Jueces y empezaremos Ruth y 1 Samuel y 2 Samuel, y luego haremos los brincos que nos sugiere la cronología, ¿ok? Entonces Job, el día de hoy leeremos el capítulo 1 del libro de Job. Esta es una historia aislada. Yo puedo solo imaginar, y me quedo corto, cuántas historias aisladas deben haber habido en este macro novela, macro historia del pueblo de Israel. ¿Okay? Y el pueblo de Israel hizo esto, y Jehová hizo esto con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel le pasó tal cosa. Pero, ¿y las historias individuales? Y después de esto, después de Jueces, entramos a Ruth. Esta es una historia individual también, pero en esa época. La historia de Samuel es una historia semi-individual también, de mucha importancia porque es un profeta escogido de Dios. ¿Okay? Entonces, Job es una historia individual. ¿Y cuántas más habrán habido que no tenemos registros? No tenemos, o no hay, o se han perdido, pero tratamos de sacar el mayor provecho posible de una historia individual que pueda ser de inspiración porque nos hace sentir identificados en alguna medida. Hubo en la tierra de Uz mencionado en Génesis 10:23, y los hijos de Aram, Uz y Hul y Geter y más. Uz, sus descendientes, es la tierra de Uz. Un hombre llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios. Interesante, esta palabra la hemos analizado antes. Temor de Dios no es, ay, qué miedo me da Dios. No, es el terrible temor de faltarle, de desobedecerle, de ofenderle en alguna medida. Es como cuando mi madre se pone triste cuando yo le digo algo feo. No quiero que se ponga triste. Me destruyen sus lágrimas y no quiero y ni siquiera imaginar la idea de ofenderla, entristecerla. Entonces temo a mi madre, pero es un temor de devoción, de obediencia, de deseo de hacerla feliz. Ese es el temor al que se refiere, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya con esta descripción nomás, tenemos a un Job como alguien sumamente especial. Hombre perfecto, ya eso no existe, pero es lo que dice, ¿ok? Hombre perfecto, hombre recto, hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Hay mal a su alrededor, pero él se ha apartado. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7,000 ovejas. O sea, no solamente era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era wealthy, ¿cómo se dice? Abundante, no, millonario. Era rico en posesiones.
7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados. Esa es una hacienda, literal. Y era aquel hombre más grande que todos los orientales. Era sumamente rico. ¿Ok? Grande en grandeza. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Eran 7 hijos. 7 hijos. Estamos hablando de los 7 días de la semana, banquetes en cada día según el hijo que le toca, y las hermanas eran invitadas a todos los banquetes. O estamos hablando de sus cumpleaños, no importa, pero es una vida rica, una vida feliz, una vida abundante, una vida recta, apartados del mal, un padre temeroso de Dios, perfecto, recto, justo. Mucha felicidad, mucho bien, muchísimos criados, dice acá, muchísimos criados, es mucho empleo a mucha gente. Y acontecía que, habiendo pasado los días del convite, la fiesta, Job enviaba y los santificaba. ¿Qué enviaba? Enviaba por ellos, los llamaba o se acercaba a ellos y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, sacrificios, conforme al número de todos ellos. 7 hijos, 7 holocaustos. 3 hijas, 3 holocaustos. 10 hijos, 10 holocaustos. Sacrificios. Esto es, hemos aprendido en la explicación de los sacrificios que Moisés implementó siguiendo la voz de Dios para organizar a Israel. Habló de los sacrificios y cómo habían sacrificios de arrepentimiento, sacrificios de expiación, sacrificios de gratitud, sacrificios de ofrenda, sacrificios de fiesta, sacrificios de todo tipo. Esto de acá parece más sacrificios de gratitud. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, es un hombre muy agradecido, humilde, a pesar de ser tan grandioso. Ofreció holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Entonces estaba aplicando el principio del holocausto por expiación, ¿no es cierto? Por el pecado de otros. Interesante. Interesante. Tal vez sus hijos no eran tan santos y rectos como el padre. Puede ser. Incluso podría ser que sus hijos eran malos e idólatras y malvados. Pero Job no. Y Job estaba piadosamente, constantemente rogando y sacrificando a Dios por sus hijos, por sus hijos, por sus hijos. No digo que sí, no digo que no. ¿Okay? Aquí está la situación nada más. Quizás habrán pecado mis hijos. Quizás no, por si acaso. Y aconteció que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Esa es otra cosa. Esta historia de Job y sus hijos queda a un costado. Ahora entramos a otra historia paralela. En el cielo, los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová. Parece que hay reuniones en el cielo, periódicas, ¿ok? Entre esos hijos que vinieron también vino Satanás. Estamos hablando que Satanás es un hijo de Dios. No solemos pensar en eso. Pero Jesús es un hijo de Dios, el Salvador. Satanás es un hijo de Dios, el destructor. Y todos vienen a Dios a reportarse de vez en cuando, aparentemente. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Parece que Satanás no siempre viene a estas reuniones. Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Hay soberbia en su tono de voz. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Te has dado cuenta el maravilloso hijo que tengo ahí?
que no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que Dios mismo hable de ti de esa manera. ¿Te has dado cuenta de él?, le dice. Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios por gusto, de balde? ¿Acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿Es por gusto que es tan bueno? ¿No le has levantado tú una valla a él? No, una valla es como, ¿no le has levantado un muro protector que nada le afecte? ¿Y a su casa y a todo lo que tiene alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Interesante, Satanás está diciendo que Job es bueno porque lo has bendecido mucho. Así cualquiera es bueno, dice. Pero eso es una mentira. ¿No crees? Analizando lo que hemos visto con el pueblo de Israel, que se supone que es muy en el futuro de esta historia. Analizando como vemos nuestras propias vidas. Porque podemos ver. Cuanto más bendecido soy, más me acerco a Dios. Seamos honestos. Cuanto más bendecido soy en cosas de este mundo, riquezas, abundancia, negocios, prosperidad, familia, poder, empresa, empleados, más me alejo de Dios, más me olvido de Dios, más me distraigo, más creo que eso es lo que importa, más me dedico a estas cosas que me rodean y me olvido del Dios que me las dio. Eso es lo más normal. No digo que todos, pero es lo más común. Cuanto más bendecido eres, más te alejas de Dios. Es lo natural. Pero hay algunos que no. Y acá Satanás está usando la lógica inversa. Oh, Job es muy bueno y temeroso tuyo porque obviamente lo llenas de bendiciones. Lo que está diciendo es que Job es un alma muy agradecida. Y ser agradecido es parte justamente de lo bueno que era. Porque bendices a otros que no son tan agradecidos y se alejan de Dios. Sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. O sea, quítale a ver. Y verás si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. ¿Tú crees que es bueno porque es bueno? No, es bueno porque lo engríes, porque le das rica comidita. Pero quítale la comida para que veas cómo reniega de ti. Te niega. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. ¿Crees que él va a caer porque se le quita la bendición? Ok, pongo la autoridad de sus bienes sobre ti, Satanás. Hazle daño, quítale, hazle sufrir. Y verás que él es realmente bueno. No es porque yo lo engrío, es porque él ha decidido. Su albedrío es ese. Yo le he dado el albedrío y él ha decidido agarrar su albedrío y convertirlo en su voluntad de hacer todo lo que yo quiero, temerme a mí y seguirme a mí y ser perfecto. Y pues lo bendigo abundantemente. Pero no es al revés. El orden es: él decidió su albedrío seguirme y por lo tanto lo bendigo. No es al revés. No es que yo lo bendigo, entonces él me obedece. Esa es la lógica falsa, mentira de Satanás acá. Así que quítale, a ver, te doy permiso, Satanás. Quítale todas las cosas que quieras. Porque la decisión de él de seguirme fue antes de que yo lo bendiga. Así que no está colgada su bondad de la bendición, no es condicionada. Y le dice: todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. No lo mates, no lo enfermes, no lo dañes a él físicamente. Pero todo lo demás, pues haz lo que quieras. Y salió Satanás de delante de Jehová. Parece que quiere ir y hacer daño. Este es la antesala. Todo esto es la antesala para lo que va a pasar con Job. Qué miedo. Cuando el enemigo se ensaña contra ti,
la vida puede ser bien miserable. Uf. Entonces salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas, los 10, 7 varones, 3 mujeres, sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, uno de ellos, el primogénito, y vino un mensajero a Job que le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas pasían cerca de ellos, de pacer, de comer, de alimentarse, ¿no? Y acometieron los sabeos, un pueblo lejano, lo que sea, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las buenas, para traerte las nuevas, las noticias. Entonces vamos a tener que hacer varios colores acá. A ver, 1. De un momento a otro ha perdido lo que es bueyes y asnos y sus criados. ¿Cuántos bueyes y cuántos asnos? Acá hay un conteo. ¿Dónde está? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes y 500 asnas. ¿Ok? Eso es lo que acaba de perder. 500 bueyes y 500 asnos. Y todos los criados que estaban ahí cuidando a esos bueyes y asnos. Vino el enemigo y se los robó y mató a la gente. Qué terrible. Solo he sobrevivido yo para decírtelo. Aún estaba hablando ese criado sobreviviente cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. No estamos hablando que el día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente. Uno le estaba diciendo: pasó esto, y en eso llega el otro: pasó esto. Ahí mismo, en ese mismo instante. Esta frase de salió Satanás de delante de Jehová a destruirlo todo. Qué miedo de haberlo sabido el pobre Job. Se ha establecido esta conversación por encima de él y se ha autorizado a que Job pase la prueba de su vida. Quiere decir, esto es importante, creo yo, que esto de ser perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, seguidor, humilde, sacrificador, religioso, todo lo que puede ser, no es garantía, ni una sola garantía de que no vas a ser puesto a prueba. Hasta el límite mismo de tu resistencia. Y tú vas a sentir que es más allá de tu resistencia. Lo único que tenemos en realidad en este mundo, en esta vida, es la capacidad de escoger cómo reacciono. Eso es todo. No tengo ninguna otra decisión posible en la vida. Solo puedo decidir cómo reacciono sobre todo aquello que no tengo ningún control. Yo puedo decidir ser malvado, idólatra, deshonesto, ladrón, asesino, lo que quiera, o decidir ser perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. Esa es mi decisión. Y esas decisiones van a traer consecuencias. Pero aún así, la esencia de mi ser va a ser probada hasta el límite mismo de mi capacidad. Obviamente, si tengo tendencia a la maldad, mi capacidad es así. Porque ¿qué voy a aguantar? Hago maldad, me cae daño, hago más maldad, me quejo, vivo quejándome, llorando y cortándome las venas, suicidándome y haciendo daño a otros y viviendo amargado. La resistencia del que hace mal es así. Pero la resistencia del que hace bien empieza a fortalecerse, porque hacer el bien no solo significa ser bueno, hacer el bien a pesar de la corriente malvada que te rodea. Palabra clave que Job hizo para poder ser mejor en su buen estilo de vida es apartarse del mal.
Si estoy ahí metido con los malvados, ¿qué potencial tengo de ser yo diferente? Mejor me alejo, ¿no es cierto? Y conforme hago lo bueno, mi capacidad de resistencia, porque estoy resistiendo mi tendencia natural humana de ociosidad, de debilidades y de moralidad, y estoy venciendo las influencias ajenas, y estoy venciendo, y soy bendecido, y con las bendiciones tengo más oportunidad de pecado, de excesos, de lujurias, de pasiones, de lo que yo quiera. Y aún así no lo hago, mi capacidad de resistencia es sumamente fuerte. Es como un músculo que va al gimnasio. Ir al gimnasio es contra la naturaleza. Yo prefiero estar tirado en un mueble mirando la televisión. Eso es lo natural. Pero ir contra tu naturaleza te hace más fuerte. Ahora llega el día en que vas a ser probado hasta el límite de tu fuerza. Y si eres más fuerte, adivina cómo va a ser tu prueba. Y las mentes débiles, entonces escuchan esto y concluyen, pues como no quiero ser probado muy duro, mejor no me hago fuerte. Me quedo débil nomás, para que mis pruebas sean suavecitas nomás. Y eso es una mente superficial, es una mente débil, una mente miope, porque no hay felicidad en la ignorancia, no hay salvación en la ignorancia, y había otra frase sobre eso. La ignorancia nunca fue felicidad, la maldad nunca fue felicidad, y no hay salvación en la ignorancia. Ok, esas dos juntas. La maldad es lo que me hace débil y no me trae felicidad, por más que la busquen bajo todas las piedras. Y la maldad me mantiene ignorante. Entonces, para no recibir los daños, las pruebas difíciles. Sí, pero lo que quiero ser feliz me hace fuerte. Lo que quiero que me dé realmente felicidad me hace fuerte. Y la fuerza me trae pruebas para certificar mi fuerza. Como si hubiera en el cielo una conversación acerca de mí. Claro, Él es fuerte porque lo estás bendiciendo. Así, yo digo que es fuerte porque Él ha decidido seguirme. A ver, te permito, es como si Dios mismo dijera, te quito para ver cómo reaccionas, o le permite al enemigo, ve y destruye con ciertos límites, a él no lo toques. Y cuando eres más fuerte, a él tócalo. Y a mí me toca con una terrible dolencia de salud, y al otro le toca con una terrible limitación física. Todos estamos garantizados de ser testeados al límite de nuestra capacidad. Esa es garantía. Si hay algo garantizado en esta vida, es que vamos a ser testeados al límite mismo de nuestra capacidad. Nuestra capacidad. Y la felicidad real solo está después de eso. La felicidad no es un destino, no es un lugar al cual llegamos. No, ese es un error de concepto. La felicidad es un proceso. Primero, la felicidad es una decisión. Y yo he visto personas extremadamente pobres que no saben de qué van a comer mañana. Y son miserables y pelean entre ellos y maldicen a Dios y están tristes y no saben qué va a pasar. Y he visto personas que son extremadamente pobres y no saben de qué van a comer mañana. Y son felices y son amorosos en su familia y se cuidan y se protegen y oran juntos y se fortalecen y se edifican. Y con la misma fe que están fortalecidos, mutuamente van y se la buscan al día siguiente. Los otros también tienen que ir y buscársela al día siguiente. Pero el destino que los espera a cada uno por su decisión de cómo reaccionar ante lo que me ocurre, el destino el cúmulo de consecuencias va a mostrarse totalmente diferente, tan solo por la decisión de cómo reacciono. Y unos se van a fortalecer y otros se van a debilitar más, en la misma condición. Dos noticias terribles que le han ocurrido
en un instante a Job. Cayó fuego del cielo, o sea, ¿qué está pasando, no? Y quemó a las ovejas y los criados. ¿Cuántas ovejas tenía? 7,000 ovejas. Y los criados que estaban ahí. Para manejar 7,000 ovejas, ¿cuántos criados tienes? ¿10? ¿15? ¿20? ¿50? No sé. 17. Todavía estaba hablando este segundo, o sea, en un minuto habló uno, en un minuto habló el otro, en el siguiente minuto habló el otro, en el siguiente minuto viene el tercero. Vino otro que dijo, los caldeos, otro grupo enemigo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron contra los camellos y los tomaron e hirieron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuántos camellos hablamos? 3,000 camellos. Es toda mi propiedad. Es todo lo que tengo. Y mis empleados, mis trabajadores. Todos mis trabajadores están divididos en todas mis propiedades, cuidando eso, ¿no es cierto? Se acabó esta propiedad con mis empleados. Se acabó esta propiedad con mis empleados. Se acabó. 3. Entre tanto que este hablaba, el tercero, vino otro, el cuarto, y dijo, tus hijos y tus hijas estaban, ya se acabó ya. Estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. En ninguna parte dice si los hijos eran santos, bellos, bonitos, dignos, temerosos de Dios, o eran unos perdidos. No lo sé, ni importa. Lo que importa es que a Job los amaba y cada día hacía sacrificios por ellos. No vaya a ser que estén en pecado. Entonces la noticia de que tus hijos estaban reunidos en la casa del primogénito, y he aquí un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y han muerto. Murieron tus 10 hijos. Solamente escapé yo para traerte las noticias. ¿Alguna vez has sentido que la vida entera se confabula para ponerse en tu contra? Ciertamente yo sí, más de una vez. Pues solo puedo imaginar lo que Job debe estar sintiendo aquí. No ha terminado de escuchar una noticia, escucha la segunda, escucha la tercera, escucha la cuarta. El enemigo invadió, fuego del cielo cayó, el otro enemigo invadió, el viento vino. Hoy día me levanté pensando que tenía todo. ¿Y ahora no tengo nada? Entonces Jehová se levantó y rasgó su manto. Es una señal antigua de desgarre, de sufrimiento, ¿no es cierto? Y se rapó la cabeza. Otra señal de estoy en tal estado de pesar que mi apariencia personal no me importa ni la opinión del resto, ¿no es cierto? Y se postró en tierra y adoró. ¿Dónde está? Esta frase, y adoró, ¿tiene sentido? ¿Es natural? Y dijo, y esta es la frase que ha trascendido las generaciones y los milenios: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella, o allá. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Es aquí donde Job da la talla del primer versículo del capítulo.
Y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Ponte un instante en la menor posibilidad, en la mayor posibilidad de tu imaginación, por un instante en sus zapatos. Pierdo mi trabajo, me botan, mi negocio, me asaltan en la calle, me roban, perdí todo, me hackearon la cuenta del banco, todos mis ahorros de la vida desaparecieron. Y me llaman y mis hijos están en un accidente y han muerto todos. Mis casas, mis propiedades, mi terreno se quemó. En un día perdí todo. ¿Qué hago? Ponga esta escena en una película. ¿Qué hace el protagonista? Se suicida, se tira por un puente, se mata, o se vuelve loco y empieza a matar a otros. No sé, reacciones naturales. ¿En qué película de superhéroe posible ni imaginable el protagonista de esta calamidad agradece por su calamidad? Agradece. Todo lo que tuve fue maravilloso. Dios me dio y Dios quitó. Así como me da, puede quitarme. Nada es mío, todo es de Él. Nunca me la creí, nunca pensé que yo soy lo máximo y por mi causa tengo todo lo que tengo, qué inteligente soy, qué poderoso soy. Dios dio, Dios quitó. No tiene nada que ver con mi decisión de servir a Dios, con mi devoción a Dios. No tiene nada que ver. Podemos imaginar ese desarraigo de mi relación espiritual con Dios, con mi relación temporal con mis cosas, incluida mi familia, porque por mi familia mato, ¿no es cierto? Pero ni siquiera mi familia es mía. Dios dio, Dios quitó. ¿Y cuánto sufrimos el día que Dios nos arranca a uno de nuestros hijos para llevárselos al cielo? Sufrimos hasta el punto de, tengo personas cercanísimas con nombre y apellido que se quitaron la vida porque su hijo murió. O que son afectados dramáticamente de por vida, a veces médicamente afectados de por vida, porque mi hijo murió. Tengo una familia cercana de 12 hijos. 12 hijos, papá y mamá y 12 hijos. De esto ya hace muchos años. Uno de los hijos, salió a dormir en la casa de la amiga esa noche. Esa noche hubo un incendio y todos los 11, más los 2 padres, todos murieron en esa casa. Y solo sobrevivió el que salió de pijamada. Y esa persona, ¿cómo vivió su vida? Perdí a todos mis hermanos, perdí a mis padres. La abuela de los 12 hijos, o la madre de una de la pareja de los padres, esta madre lamentablemente perdió la cordura. No puedo juzgar en ningún ápice, que yo tal vez nunca hubiera podido soportarlo tampoco. Pero perdió la cordura y es comprensible. Y dejó de estar aquí por el tiempo que permaneció viva. El dolor, ¿cómo nos afecta? Vamos a ser probados hasta el límite mismo de nuestra capacidad. Y parece que está en mi decisión, en mi capacidad de decidir cuándo es el límite de mi capacidad. Cuando ya no puedo más. Cuando ya no quiero más. ¿Qué hago? Reniego, aprieto mis dientes, me estalla la sangre, patina algo aquí, no quiero vivir más, o agradezco.
Alabado sea Jehová, dice. Bendito sea el nombre de Jehová. Desnudo vine al mundo. No tenía hijos, no tenía propiedades, no tenía riqueza, no tenía nada. Así vine a este mundo y lo agradezco infinitamente. Así me iré también y lo agradezco infinitamente. Todos tenemos miedo al proceso, pero la verdad es tan simple como esta. Jehová dio y Jehová quitó. Y el último versículo. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta frase es importante. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuántas veces he escuchado la frase me parece tan infantil, tan ciega, la frase de: si Dios existiera, no habría mal en este mundo, no habrían niños con hambre, no habría maldad, no habrían guerras, no habría hambre, no habría bla, 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 bla. ¿Qué visión tan absolutamente ciega? Absolutamente ciega. Olvidamos el propósito. Para cualquiera que piensa de esa manera, no existe un propósito en la vida. El propósito es aumentar nuestra fortaleza. ¿Para qué? Para llegar a Dios. Entonces, en el propósito existe la clarísima conexión en de dónde venimos, para qué estamos acá y a dónde vamos. Este es el punto propósito. El punto evolucionador de nuestro interior, fortalecedor de nuestras capacidades, de oportunidad de practicar nuestro uso del albedrío para beneficio. No para hedonismo y satisfacción personal y instantáneas y ego, y no para eso. Y como no veo, creo que eso es todo. Entonces, ¿por qué hay maldad? ¿Y por qué son malos? ¿Y por qué sufren los inocentes? ¿Y por qué? Y no entiendo nada del albedrío, de las consecuencias, de las dignidades, de las pruebas y del propósito de este tiempo. Y si no entiendo nada, termino negando todo. Y ahí tenemos a las diferentes corrientes ideológicas, filosóficas, culturales, que debaten en el plano aquel de ¿hay Dios? No hay Dios. ¿Existe Dios? No existe Dios. ¿Las escrituras son verdaderas o no son verdaderas? ¿El profeta será cierto o no será cierto? Y tonterías que son a nivel primarioso, a nivel niños que están aprendiendo a leer recién. Superemos las niñadas de la niñez y entremos al nivel de las ligas mayores, donde ya las bases han sido puestas y son lo suficientemente fuertes como para construir y edificar algo sólido encima de esas bases. Pero si sigo lidiando que la base sí, que la base no, que esta base acá, que esta base allá, entonces nunca construyo nada. No se atribuye a Dios la maldad de esta vida. Para nada. Se atribuye al propósito mío, mi propósito. Pero yo no me acuerdo, ¿no? Pero yo quería y yo acepté y aquí estoy viviendo exactamente lo que acepté y teniendo esta oportunidad maravillosa de tomar las decisiones adecuadas para superarlo y ojalá no dejar que esto me tumbe. Pero jamás podré decir que no tuve la oportunidad. Jamás podré decir que es culpa de Dios. Jamás. Y este es Job. Y así arranca el primer capítulo. Es un arranque terriblemente violento. Es un inicio del libro terriblemente violento. Y tenemos 40 y pico capítulos de historia de Job. Y vamos a entender a Job lo más posible. Vamos a entender a Jehová lo más posible. Vamos a entender las corrientes naturales de pensamiento de los que le rodean, de las familias, de los amigos, de la esposa. Porque aquí no se ha mencionado a esposa. Se mencionó hijos y los hijos han sido muertos. No se ha mencionado a esposa todavía. Cierro aquí el capítulo 1 del libro de Job.
Nos vemos en el próximo capítulo.